vamos a hablar de algo que todos usamos, que todos necesitamos de alguna manera, pero que pocas veces aprendemos a entender realmente qué es, ¿cierto? Se trata del dinero, porque el dinero no solamente se administra, también se siente y muchas veces refleja la relación que tenemos con nosotros mismos. Hoy conversaremos sobre abundancia, hábitos financieros, emprendimiento y autonomía, pero también sobre miedo, culpa y esas creencias que heredamos sin cuestionarlas. Para esta conversación me acompaña todo el equipo de la Edad del Desorden. Hoy está Sandrita Milena Rivero, Diana Santamaría y Claudia Delgado. Bienvenidas, chicas. Y hoy también nos acompaña María José Pardo. Ella es abogada, especialista en procesos de insolvencia económica y coach en programación neurolingüística. María José, bienvenida a la Edad del Desorden. Qué rico tenerte hoy acá en el lugar. Hola, hola, un gusto para todas ustedes y para los oyentes. Y de antemano muchas gracias por el espacio y poder compartir pues una conversación tan interesante y que puede ser de mucha ayuda y haga sentido a muchas personas. Claro que sí. Bienvenida, Majo. Sí, bienvenidísima a la Edad del Desorden. Es que me parece más que apropiado hablar hoy sobre el dinero porque hay algo curioso, ¿no? Y es que casi nadie nos enseña realmente a relacionarnos con el dinero. Nos enseñan muchas veces solamente a sobrevivir con el dinero, pero no a administrarlo emocionalmente. Y lo curioso de todo es que muchas veces terminamos relacionándonos con una emocionalidad de ansiedad o culpa frente a una energía tan interesante como lo es el poder del dinero. Y es que no es solo el dinero, ¿no? También es la relación que tenemos con la abundancia, con nuestro derecho divino de tener ese bien tan preciado, la prosperidad, la abundancia, la riqueza. Sí, y es que hay muchas emociones que convergen en ese tema del dinero, ¿no? Porque siempre, en algunos casos, aparece incluso la culpa, el tema del merecimiento, tantas cosas que vamos a conversar el día de hoy. Pero, ¿qué tal si arrancamos con una pregunta? Porque a mí me interesa mucho conocer qué fue lo que aprendieron ustedes sobre el dinero cuando eran pequeños. Bueno, varias creencias heredadas que nos programaron y no nos dimos cuenta. Una de esas, el famoso dicho de más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Esa es una. Sí. ¿Cuáles otras, niñas? También muchas veces ese miedo a estar gastando de más, a que se tenía que ahorrar, y si de pronto invertíamos en algo, se gastaba en algo, después de entregar de pronto el dinero se sentía una culpa de por qué me estoy gastando este dinero. Y sumado a lo que trae Sandri, podría decir que una de las creencias que también ha aparecido un montón es esta conversación de el dinero viene gracias al trabajo duro y hay que sacrificarse, y entre más sacrificio, ¿será que realmente habrá más abundancia? Es cierto. Sí, me parece muy interesante porque están trayendo varias frases acá. ¿Qué otras frases ustedes escuchaban en sus casas acerca del dinero? Bueno, también está muy relacionado con ese espíritu de carencia, ¿no? De tengo que guardar todo porque más adelante me va a hacer falta. Y si no guardo cosas que probablemente en este momento no voy a necesitar y acumulo cosas, lo hago también desde esa relación que tengo con el dinero, pensando en que puede que hoy tenga, pero mañana posiblemente, o sea, ya me estoy programando para no tener. Para la escasez. Para la escasez. Hay que aprovechar las vacas gordas para cuando vengan las vacas flacas. Hay que estar preparados como con ese pensamiento de que hoy estoy bien, pero me estoy programando para que más adelante haya escasez. Entonces no se disfruta el momento que se está viviendo y estoy con la ansiedad de lo que viene en el futuro, sin saber qué va a pasar. Y uno escucha mucho, por ejemplo, a muchas personas decir, no, pero es que yo no me gasto un peso en mí porque es que todo lo que yo recibo tiene que ser para mi casa, tiene que ser para mis hijos. Lo que decía en un momento André, y es también el tema de nuestra relación con el merecimiento, ¿no? Y para allá iba, ¿no? Esa conversación continua de que el dinero es sinónimo solo
de, no sé, cosas para sostenernos, temas del hogar y demás, y no el dinero como una fuente también de disfrute, ¿sí? Y de bienestar, ¿no? Porque a veces pareciera que el dinero solamente está estructurado sistémicamente en lo que se necesita, las necesidades del hogar, el sostenerte, el salario mínimo, ¿sí? Que te dice que puede entrar en la canasta familiar y que no, ¿sí? Pero realmente el dinero es eso. Entonces creo que vamos a tener una conversación bien interesante para explorar en qué es esto del dinero, cuál es la energía, ¿sí? Qué energía es la que está ahí, ¿sí? Moviendo los hilos de la abundancia. Así que, señoras y señores, prepárense, esto inició. Sí, bueno, están trayendo muchas variables acá en cuanto al tema del dinero. Y ya han dicho que no solamente es algo material y que no es algo para satisfacer esas necesidades primarias, ¿cierto? Que muchas veces creo que crecimos escuchando frases de es que la plata no alcanza o tal vez eso no es para nosotros, primero las necesidades, ¿cierto? Entonces uno a veces decía, bueno, sí, es más como, ¿cómo mencionarlo? Más, ¿cuál es el término? Dios, hoy el lenguaje no... Como las creencias, ¿será? Claro, O sea, que uno se adapta más como al contexto El sistema. Estamos permeados por el sistema familiar y de cierta manera, por esas cosas o esa relación que tuvieron nuestros padres, nuestro entorno, con el dinero que hacen que nosotros hoy tengamos también esa misma relación. Bueno, ¿Sí? entonces ya por eso también algo sobre la resignación y aceptar algunas cosas y otras no, ¿cierto? ¿Ustedes creen que entonces el dinero también tiene que ver con algo emocional? Totalmente, totalmente. Sí, Lo que pasa es que tenemos muchas creencias, ¿cierto? Y muchos bloqueos que nos llevan a pensar todo eso y a estar repitiendo también, mira, lo que hemos hablado en algunos episodios anteriores, de cómo traemos cosas desde atrás también, estamos repitiendo también patrones y también con el dinero empezamos a repetir estos patrones y el creer que no merecemos el poder disfrutar también ese dinero. Yo pienso que eso también nos lleva a malgastarlo, a sentir culpa, a sentirnos emocionalmente perdidos, ansiosos, a recurrir de pronto a gastar lo que no tenemos para tener algo de dopamina y sentirnos bien, o sea, en determinadas situaciones esto, así como a plancha, voy para el centro comercial y tener bolsas en la mano, eso me va a subir. Claro, eso también, entonces pienso que esos son ese tipo de creencias. Y ya para darle lugar a Majo, solo para acotar esto, es que me pregunto, ¿no? ¿Será lo mismo conectarse con el dinero desde la energía, o sea, desde donde calibra la culpa, que hacerlo desde la gratitud? ¿No? por supuesto. Sería, o sea, pienso que es totalmente diferente. Así que... Y además, Diani, de cierta forma, bueno, no sé, en mi caso particular, ¿no? También, ¿cómo vemos el dinero? Si lo vemos como algo difícil de alcanzar o algo que simplemente sabemos que, sí, claro, fluye, o sea, entra y sale, ¿sí? Pero es el proceso natural también, ¿no? Y para eso, pues, tenemos a Majo aquí, que es la especialista en insolvencia, que es esa persona que rescata no a nosotras, gracias a Dios, pero rescata a estas personas que en algún momento hacen lo que decía Sandra, se volvieron locas con las tarjetas de crédito, se llenaron de créditos y en sus procesos de insolvencia viene súper María José Pardo a alivianar un poco lo que también genera la ansiedad y el miedo que genera un proceso pues donde ya uno está ahorcado por las deudas, ¿no? Bueno, sí. Quisiera. Bueno, de entrada, profe, a mí me gustaría, María José, saber qué es realmente eso de la inteligencia financiera, porque creo que es algo que debemos estar tocando durante el programa del día de hoy. ¿Qué tal si iniciamos con esa pregunta? ¿Te parece bien? No, súper, súper. Y hablar de inteligencia financiera es ir a la primera palabra, inteligencia. Cuando creemos que una persona es inteligente y luego inteligente financieramente. Entonces la inteligencia pues viene de la capacidad de tomar las decisiones correctas desde el conocimiento, desde la educación
y no desde el miedo y desde la ansiedad. Luego le agregamos la palabra financiera y pues ahí resuena con todo lo que ustedes dijeron en la introducción. Es la capacidad de una persona que se ha educado, que si bien tiene creencias limitantes o ha crecido con esas creencias limitantes o patrones en su familia o en su entorno que le han dicho no se puede, hay que trabajar duro para ganar dinero, no está bien ser rico, porque a nivel de religión, si lo analizamos, a veces el tema de las religiones castiga un poco el tener dinero y yo considero que no. Incluso en muchas mentorías en las que he estado, con uno de mis mentores que es Álvaro Luque, la forma de ayudar a las personas que Dios dispuso es a través de los empresarios, porque lo que hacemos los empresarios es generar empleo, generar riqueza, dinamizar la economía y de esa forma prosperar a todo el mundo. Entonces, eso es inteligencia financiera, poder tomar decisiones desde la información, desde una conciencia, desde la reparación de las creencias, anclada a la parte económica. Buenísimo. Interesantísimo. Una gran definición de lo que Sí, es la increíble. inteligencia financiera. Bueno, y aquí aprovechándote, María José. Aprovechense de mí. Tienen una hora para aprovecharse de mí. Yo sí te quería preguntar, ¿por qué muchas personas creen que tener dinero es lo mismo que saber manejar el dinero? ¿Por qué se tiene como esa concepción de que es lo mismo? Bueno, y tú lo acabas de describir en tu pregunta. ¿Por qué muchas personas creen? Porque al final, si vamos desde la programación que hemos tenido como personas, todo viene de las creencias, es la raíz. De la creencia se desarrolla el patrón del pensamiento, el sentimiento, la acción y el resultado. Entonces, al final, las personas o la mayoría de personas que no se educan, porque no es culpa de las personas, es culpa del entorno en el que crecieron, y al final también es la decisión de ellos de no tomar de pronto conciencia o herramientas para modificar esas creencias. Asimilan que el tener mucho está asociado a una buena práctica financiera, y al final se vuelve un poco de acaparar, y ahí estamos actuando pues desde el miedo, desde una carencia al fin y al cabo. Total, ¿no? Y quizás eso después se vuelve insostenible, ¿no? Porque empiezas a construir una vida a través de una creencia que te dice que si tienes más, eres abundante, pero resulta que lo que está detrás muchas veces, es la necesidad de querer demostrar, pero que no la puedas sostener. Y si no puedes sostener un estilo de vida, pues creo que ahí hay un problema enorme, ¿no? Es un poco paradójico, porque si tú tienes bastante dinero, si eres una persona millonaria, si eres una persona rica, o lo que las demás personas determinan rico, ¿no? Porque al final la cuestión de riqueza es un término subjetivo, es totalmente subjetivo. Pero si tienes muy buena solvencia económica, pero no eres libre de tomar tus decisiones y no eres feliz con eso, no eres libre financieramente. O sea, no tienes libertad financiera, tienes recursos, pero no tienes libertad financiera, ni eres rico realmente. Okay. Un rico muy pobre. Un rico muy pobre. Un rico con muchas cosas. Sí. Puede ganar bien entonces y aún así vivir en un desorden financiero, ¿no? No, es el común denominador de muchas personas. Y yo quiero hacer énfasis y zoom en muchas personas. Las deudas son algo que no afectan, o más bien el tema económico es algo que no afecta solo el bolsillo de la persona o su entorno, afecta su salud, afecta su trabajo, afecta su sueño, afecta su desempeño, su salud emocional, su salud física, acaba hogares, acaba con la vida de personas. Entonces, cuando digo muchas personas, quiero que las personas que nos están escuchando y estén atravesando por una situación financiera compleja, sepan que no es un problema solo de ellos, que al igual que ellos hay muchísimas personas atravesando por estas situaciones, muchas veces no por culpa de ellos propiamente, sino por culpa de un sistema, otras veces por decisiones desacertadas que se tomaron, pero al final se tomaron con la educación que se tenía en ese momento.
Por eso uno de los objetivos de esta conversación es brindar un poquito de educación financiera a las personas y de alivio y de esperanza a aquellos que creen que las deudas no tienen solución. Bueno, Majo, pero aquí en este momento muchas de las personas que nos están escuchando son estudiantes. ¿Qué tips nos puedes de pronto dar para esos jóvenes que están empezando su vida financiera, que están empezando su historial crediticio? Porque sabemos que en este país cuidar el historial crediticio es algo muy importante. ¿Qué tips para estos chicos que hoy de pronto tienen la posibilidad de ir al banco X, que les den una tarjeta de crédito de una manera muy fácil, solamente con la cédula, que son personas que pues el fin de semana salen, que tienen gastos propios de la universidad o gastos personales? ¿Cuáles serían los tips que podrías darle a estos chicos que están empezando su vida financiera para que en un futuro no vayan a cometer decisiones desacertadas, como decías? Me parece que el aporte de Clau en ese momento es apropiado. Respondes por favor eso, pero también dirigamos un poco la respuesta más general, digamos, sobre los hábitos financieros que debe tener cualquier persona, ¿sí? En cuanto a ese tema que estamos abordando hoy. Vale. Lo primero en todo proceso es la educación, porque al final sin el conocimiento no logras ningún resultado. Entonces lo primero que debe hacer una persona que está interesada en tener hábitos saludables, en tener una vida financiera saludable y próspera, es educación. Luego de la educación, tomar conciencia de la importancia del dinero en tu vida. El eslogan de mi firma es: sanar finanzas es sanar la vida. Porque al final el aspecto financiero es un aspecto que ronda en todo el ser, en absolutamente todos los aspectos de la persona. Entonces, primero educación, segundo conciencia, y para los jóvenes específicamente, mucha conciencia sobre la gratificación instantánea. Entonces, venimos de la cultura y venimos en un auge de redes sociales donde entonces vemos cómo volverse millonario siendo influencer, vemos cómo escalar económicamente de un momento a otro y todo el mundo piensa que eso es posible y es fácil. Y entonces venimos de una cultura de la gratificación inmediata, donde porque me lo merezco entonces tarjetazo, y entonces suplo la necesidad o suplo el antojo en este momento y difiero a 20 cuotas en esa tarjeta de crédito, y no dimensionamos pues que van a ser quizás 20 meses sufriendo porque no tenemos para pagar esa cuota. No dimensionamos que cuando sacamos un crédito, ese crédito cuesta, no te cuesta lo que te estás gastando en ese momento. Ese crédito tiene intereses, a veces que conllevan que te cobren doble la deuda, y eso no está mal. Hasta 3 veces. Y eso no está mal. A ver, en ningún momento quiero satanizar al sector financiero o al sistema financiero, porque todos lo necesitamos. Los empresarios nos apalancamos del sistema financiero, pero esto es un llamado a la educación, a la conciencia y a buenos hábitos, a que seamos conscientes de la dimensión de no pagar una deuda, seamos conscientes de la responsabilidad que asumimos al aceptar un compromiso, no solo financiero, sino de cualquier tipo. Tenemos que volver a la cultura donde nuestra palabra era la mejor garantía al momento de hacer un trato, porque ya entonces nos toca blindarnos con el papel de absolutamente todo y se nos ha olvidado el valor de la palabra, el valor del compromiso y el valor de la responsabilidad. De las promesas. Sí, María José, entonces podríamos decir que administrar el dinero también implica aprender a poner límites. Total, o sea, te tienes que poner límites a ti, y es que al final los límites siempre se los pone uno a uno mismo, no a los demás. Entonces, por supuesto que sí, hay que aprender a poner límites. Bueno, me parece bastante interesante. De hecho, ya nos ha arrojado varios Tips importantísimos. Varias información que seguramente tiene por allí pegados a nuestros oyentes.
pero me parece que es un momento como para una pausa, ¿cierto? Vamos a una Vamos pausa. para un pequeño corte musical y ya regresamos. Ya nos vemos. Y estamos de regreso en la edad del desorden. Hoy estamos hablando de algo que atraviesa nuestra vida mucho más de lo que creemos, y es el tema del dinero. No solamente desde lo financiero, sino desde lo emocional, las creencias y la manera en la que aprendimos a relacionarnos con él. Y seguimos esta conversación junto a María José Pardo. Bueno, María José, yo te quería, bueno, además de ser abogada, especialista en insolvencia económica, también sé que eres coach en programación neurolingüística. Yo quisiera que pues nos hablaras también de cómo muchas veces gastamos desde lo emocional, desde para suplir algún situación emocional que tengamos, llámese estamos deprimidos, ansiosos, alegres, entusados, no sé, cualquier emoción así fuerte, porque a veces de verdad empezamos como locos a querer encontrar esa dopamina en gastar y gastar y gastar, o sea, porque ¿de dónde puede venir todo ese, como ese, articular el dinero con las emociones y todo eso? Sí, al final el dinero es energía. Esa es la cuestión. El dinero es energía. Y es lo que te provoca el dinero o la gratificación inmediata, que es ese subido de dopamina que te hace bajar esa emoción que tú asocias como negativa, llámese ruptura, tusa, despido, tristeza. Entonces, lo que buscamos es gastar para sanar, entre comillas, esa situación adversa que estamos teniendo. Entonces viene un poco desde nuestro nivel de conciencia o el nivel de conciencia que tenemos en ese momento, de no atravesar el sentimiento y la emoción que realmente estamos viviendo, sino que tratamos de taparla con una emoción muchísimo más fuerte, o con la dopamina que viene muchísimo más fuerte, pues a través del recurso, la compra. Entonces, ¿por qué me termina mi pareja y me voy de viaje? ¿Por qué me termina mi pareja y me voy de compras? No, de la peluquería, cortarme el pelo esta vida y la otra. Y no es la transición, no era el pelo. Y sí, no es el cabello o no es el me quiero ver linda, es que siento la necesidad de sentirme bien. Y me siento bien gastando. ¿Por qué? Porque me lo merezco. ¿Por qué? Porque sí valgo. Porque para eso trabajo. Porque para eso trabajo. Porque Y al Dios final, proveerá. y al final gastar e invertir en ti no está mal. Nunca. Que una mujer sea vanidosa no está mal. Lo que pasa es que su nivel de gasto debe ir acorde a su nivel de ingresos y a su propósito de vida. Eso es lo que tiene que tener en relación. Pero para tu pregunta, pues la respuesta es, no queremos transitar la emoción y tratamos de solventarla con un subidón de dopamina. Majo, ¿cuál sería como un porcentaje adecuado en el que pudiéramos distribuir nuestros ingresos en relación al gasto? ¿Cómo se manejan esos porcentajes? Pues debe haber un equilibrio entre lo que ganas y entre lo que gastas. Y hacerlo en Colombia es que no va acorde a la realidad, señores. O sea, pues nosotros podemos hablar de inteligencia financiera, inventar acá unos porcentajes y decirlos, pero otra cosa es aterrizarlos a la realidad, y pues yo nunca hablo sobre supuestos, sino sobre la realidad que afrontan las personas. Ahora pues el salario mínimo sí son 2 millones de pesos, y yo considero que con 2 millones de pesos una persona soltera puede sobrevivir. Eso. Sobrevivir. Sí. Más no llega a tener calidad de vida. Entonces siempre debe haber ahorro. Lo primero que se debe apartar pues son las necesidades básicas, que es alimentación, que es transporte, que es arriendo. Bueno, alimentación, pero es que también hay mucha como
falta de educación y falta como de conciencia, porque, ay, listo, una necesidad básica es la alimentación, pero todos los días pido domicilios. No, a eso vamos. Tiene que haber una relación entre tus ingresos y tus gastos. Entonces, si tú te ganas 2 millones de pesos, pongamos el ejemplo de un salario mínimo, pues por lo menos, deberías distribuir entre el 15 al 20% entre esas necesidades básicas que solo son 3. Alimentación, dónde vivir, arriendo, servicios y transporte. Ahora, ponle educación. Ahora, esto lo estamos hablando por una persona soltera, sin hijos. Universitario que estudia en la UDES. Con trabajo. Acá hay una creencia limitante, ¿no? Al final, esto no depende de cuánto ganas, sino de cómo administras, qué tan buen administrador eres. Entonces, yo creo que es posible hacerlo. Obviamente, si yo me gano 500,000 pesos mensual, pues es ilógico ir a decirle, no importa cuánto te ganes, sino cómo lo administras. No. O sea, tengo 500, es mi realidad, exacto. Entonces tampoco este ejemplo se puede generalizar, ¿sí? Porque hay condiciones en el contexto de Colombia que definitivamente no dan el punto de equilibrio. Pero estamos hablando de una persona que se gana el mínimo. O sea, una persona que se gana el mínimo, al final sí puede administrar correctamente, incluso le puede quedar para ahorrar un porcentaje. ¿Qué es lo que siempre se incentiva? Un ingreso adicional. Un ingreso adicional. No ser conformistas con ese mínimo. No tener la visión de empleado, sino tener el hambre de ganar más, el hambre de estar mejor, el hambre de tener buenas experiencias y no a través de la deuda. O la deuda mala, porque no todas las deudas son malas. Hay deudas que respaldan y promueven, ¿no? Claro. Tú ahorita decías esto y a mí me conectó, bueno, ahorita como que adentramos un poco en esto del porcentaje, lo que nos venías diciendo, como la gestión de la realidad y la gestión de la posibilidad, ¿sí? Más me sigue conectando este tema del mundo emocional, ¿sí? Que creo que es como una de las raíces donde todas estas creencias se cimientan, porque tú puedes tener una idea, ¿sí?, con respecto a lo que es el dinero en tu vida, ¿sí? Como tú lo decías ahorita, esa energía desde donde la ves, ¿sí? Pero definitivamente esa emoción, que es como la música de fondo que tú pones todo el tiempo para sostener esa realidad, ¿de qué forma, Majo, para que nos puedas aportar? Y sé que muchas personas están acá deseosas de saber, bueno, ya me di cuenta que quizás mi mundo emocional no me está sirviendo para potenciar esa realidad que quiero, ¿sí? Donde me siento más libre financieramente, donde realmente me doy cuenta que si mi realidad es esta, pues si gasto de más, no estoy siendo inteligente, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma nos podríamos apalancar desde el mundo emocional? ¿Cuál sería como una invitación que tú les podrías hacer a quienes nos escuchan para que podamos potenciar esta inteligencia que viene de algo básico que es algo químico que está en nosotros, esa información que se está moviendo continuamente, ¿sí? ¿Cómo nos podríamos apoyar del mundo emocional para tener más foco en nuestras finanzas? Una herramienta práctica es la confrontación. Siéntate conscientemente y escribe en una hoja cuáles son tus gastos, los que consideras que son tus gastos. Y después revisas realmente cuánto estás gastando en cada aspecto. Entonces coloca alimentación, coloca salud, coloca vestido, coloca transporte, coloca arriendo, servicios públicos. Si tienes hijos, coloca hijos. Gastos hormiga. Coloca el cafecito que te tomas por fuera. Coloca el Uber, cuando de pronto pudiste haber tomado un transporte público. Coloca la salida al centro comercial, el heladito. Coloca la pizza, el domicilio, el Rappi. Y sé muy consciente, al momento de hacer ese ejercicio, sé muy consciente de a dónde se está yendo tus ingresos y a dónde se están yendo tus finanzas. Porque a través de esa confrontación de la realidad, tú logras la conciencia. Si no logras la conciencia, nunca vas a tener ningún cambio. Y a partir de ahí, de lograr la conciencia, tienes que establecer una meta que resuene con tu vida, con lo que quieres de aquí en adelante, con lo que visualizas para ti, desde la objetividad, no desde la visualización
que nos venden de siéntate y piensa en esto y se va a... Fiesta. No. Y luego tienes que saber que va a ser un proceso en el que no te vas a sentir cómodo, en el que vas a salir a un centro comercial y no vas a sacar y vas a pagar los 5.000 del helado, sino que los vas a guardar. Y vas a hacer eso durante 21 días seguidos. A ver qué va a pasar con tu economía, pero no solamente qué va a pasar con tu economía, sino qué va a pasar contigo y con tu relación con el dinero. Majo, yo quiero hacer una pregunta. Una cosa, mi Clau, antes de tu pregunta, solo para traer algo que me parece súper importante de lo que dijiste es, esto se convierte en una declaración. Cuando yo hago esta gestión de la realidad y estoy enfrente de un cuaderno que me dice, hey, ansiedad, mira todo lo que me gasto frente a lo que realmente me estoy ganando, ¿sí? Y aparece este foco, aparece algo importantísimo, es una declaración que tiene que ver con la autoridad y la consistencia, ¿sí? Si tú quieres llegar a un punto B y tu realidad es este punto A, necesitas de una declaración, ¿sí? Donde necesitas sostener lo que quieres que pase, porque si nos quedamos esperando que ocurra en el afuera, pues sencillamente no va a suceder nada. Por eso hay mucha gente que no puede sostener hábitos. Mira, te voy a decir algo. En lo que acabas de mencionar, hay un factor determinante y en el ejercicio que estoy proponiendo, hay un factor determinante y es la autodisciplina financiera. Total. La autodisciplina financiera es el primer paso para empezar a cultivar el amor propio y reforzar el amor propio, que al final es el sentimiento que nos lleva a potencializar nuestra vida y a establecer verdaderos propósitos que vayan de la mano con lo que queremos hacer. Wow, ya saben, ¿no? Bueno, yo sigo con mis preguntas financieras. Majo, ¿qué tan conveniente o inconveniente puede ser que alguna persona haga una inversión a través de un crédito y de esa manera piense que con eso se está obligando a ahorrar? ¿Eso es conveniente o no? A ver, que una persona se obligue a hacer... ¿Me explico? ¿Vida A ver, crediticia? Sí, Una persona solicita un crédito para hacer una inversión obligándose Ajá, a decir estoy ahorrando con esto. sí. No, a ver. Hablemos de la deuda, ¿listo? Porque tenemos que hablar de la deuda para desglosar un poquito la pregunta de Claudia. Hay deuda buena y deuda mala. A ver, la deuda mala... Deuda con luz y deuda con sombra. La deuda mala es aquella deuda que adquiere una persona para solventar algo, primero, que no necesita, que es un deseo, no es una necesidad. Y segundo, pues que sabe que no tiene la capacidad económica para poder responder por ella más adelante. Y viene la deuda buena. La deuda buena es el apalancamiento a través de la deuda para montar proyectos, para generar empleos, para generar empresas, para generar inversiones, pero siempre tenemos que hacer el análisis de que esa inversión tiene que generarnos mucho más que la tasa de interés y que lo que nos va a costar la deuda para que realmente se vuelva buena. Porque entonces a veces me dicen, no, me voy a meter en un crédito hipotecario porque quiero vivienda y pues porque es mejor pagar el crédito o es mejor, en lugar de pagar arriendo, es mejor pagar la cuota del crédito hipotecario porque así estoy construyendo algo para mí. Ajá. Pero ¿cuánto te vale tu casa? ¿Cuánto te vale tu casa? O sea, haz el ejercicio al momento de adquirir una deuda, ¿cuánto realmente cuesta tu deuda? ¿Cuánto te va a costar en el tiempo? Esto sucede muchísimo, lo vemos en la firma muchísimo con el sector de empleados. Ellos tienen una modalidad de crédito que se llama libranza. Y es una modalidad de crédito donde a ti te financian, pero no te dan chance de incumplir, sino que inmediatamente de tu nómina te descuentan por derecha la cuota. Y entonces la gente dice, no, necesito 7 millones ya porque me voy de viaje. Entonces necesito 7 millones y van y lo sacan. Listo, 7 millones ¿a cuánto tiempo? A 5 años, cuotas de 500,000 pesos. Ey, ¿cuánto está valiendo tu deuda? ¿Cuánto te está representando de disminución en tus ingresos mes a mes?
Y es que ese es el nivel de conciencia que no queremos tener, ese es el choque de realidad que no queremos tener en nuestra cotidianidad. Porque vivimos de la gratificación inmediata y porque no tenemos inteligencia ni conciencia financiera. Bueno, eso sin satanizar pues los viajes ni Por favor, no, salir, viajemos. no, sí hay que viajar. No, pero por ejemplo, muchas veces, y yo lo he visto en personas, y uno también cae en eso, hasta en mí, donde de pronto por aparentar, por seguir y encajar de pronto en diferentes estereotipos de la sociedad, ¿cierto? Y poder resaltar, porque a nivel de toda la historia, ¿cierto? El que muestre de pronto que tenga más dinero, o que ha viajado más, o que sea el que mejor se vista, ¿cierto? Así en su interior esté viendo hasta los cabellos que tienen en la cabeza, ¿cierto? Entonces es como más hacia allá. Tú, o sea, lo que acabas de decirnos, no sé, me resuena mucho como por ese lado, también por la parte de las apariencias también, ¿cierto? Mira, queremos encajar porque no nos sentimos bien con nosotros mismos. Queremos aparentar porque no nos sentimos a gusto con las personas que somos en realidad. Por eso el tema de finanzas conlleva una sanación interior y una reconciliación consigo mismo antes de empezar a trabajar en lo exterior, porque no se puede lograr un resultado sin trabajar en el ser primero. Y vivimos en una sociedad donde eso es lo que nos venden, o sea, ingresa a redes sociales en cualquier momento, te lo digo desde mi propia experiencia. O sea, yo tuve que cerrar redes sociales un tiempo porque yo siempre he sido muy disciplinada, he sido muy organizada, pero al final lidiar con todo al mismo tiempo es complejo. O sea, cuando tú tienes que lidiar con equipo, tienes que cumplir agenda con tus clientes, tienes a cargo 2000 procesos, tienes reuniones, tienes clases, haces ejercicio, te gusta el ejercicio, y entonces entras a redes sociales y bueno, el algoritmo sabe qué te gusta. Total. El algoritmo sabe qué te gusta, y entonces tú ves, te empieza a mostrar el perfil de la persona que se levanta a las 3 de la mañana, se va al gimnasio, desayuna proteína, luego se da una ducha de hielo, luego va a trabajar, luego lee, luego... Se siente como Y entonces... insuficiente porque Exacto, te sientes insuficiente, sientes que no encajas, te sientes menos y no te estás dando cuenta, no nos estamos dando cuenta, no me estoy dando cuenta que eso es una red social que te muestra lo que quieres que veas, pero no es la realidad. Que cada vez que sales con tus amigos, que tienes una conversación con una persona externa, que ves lo que la persona tiene en su exterior, no es lo que representa muchas veces la persona. Ni siquiera es la realidad de esa persona que está publicando lo que está. Mira, Claudia, yo he tenido clientes que tienen su camioneta último modelo, que tienen su penthouse, que tienen su super ropa, y una vez hablando con uno de ellos me decía, es muy triste porque vivo sí en el último piso en este edificio, pero debo la administración hace 3 años, ya el banco me va a rematar y lo único que tengo dentro de mi apartamento es un colchón para dormir. Yo le decía, pero ¿por qué no cambias tu estilo de vida y por qué no te bajas 2 estratos? ¿Por qué no te vas a ir a otro estrato? Una conversación un poco de confrontación, porque es que siempre lo que le he mostrado a mi familia, a mis amigos, a mi entorno. Entonces empezamos a validarnos y empezamos a sentir que somos lo que tenemos, más no somos lo que hacemos. Somos lo que elegimos y somos realmente lo que somos con nosotros mismos en la intimidad. Eso es lo que realmente somos. Entonces, claro, acá hay un tema de trabajo, un tema de conciencia, un tema de amor propio, porque la gente no se da cuenta que lo diferente es lo lindo. Vamos, regresa. A veces pasa, por ejemplo, que en un divorcio, en una situación así,
no, es que yo no puedo bajar mi nivel de vida. No, es que yo, sí, o sea, quedé, vamos a decirlo como es, en la inmunda, pero aún así no puedo bajar mi nivel de vida porque es que ese es el nivel al que yo estoy y mis hijos están acostumbrados. Bueno, yo creo que eso que estamos conversando en este momento da paso a Vamos. una de las lecciones más importantes del encanta. programa, y es, tía, explíqueme eso. ¡Vamos, tía! Bueno, yo tía todavía no soy, ¿no? No, pero es la franja, ¿no? Ah, que mi hermana no esté viendo eso, ¿no? Del programa. Ah, ah. Bueno, iniciemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se da cuenta una persona de que tiene una relación poco sana con el dinero? No es capaz de retenerlo. Ok, ¿cómo es eso? Explícame más. Sigue. Pero hay muchas formas de entender que una persona no tiene una relación sana con el dinero. La primera es no es capaz de retenerlo, no es capaz de ahorrar. Todo lo que llega a sus manos lo quiere desaparecer, lo quiere gastar y siente la necesidad de hacerlo. Esa es la primera. La segunda es lo retengo y no tengo calidad de vida. Entonces me vuelvo lo que comúnmente se denomina un tacaño. Y en ambos estamos actuando desde el miedo. Entonces es lo primero. Y lo tercero, me rehúso a educarme y a confrontarme con mi realidad financiera. ¿Y qué pasa con eso, y Majo, y qué pasa con eso de verdad, me vuelvo un tacaño? ¿Qué pasa con esas personas que ya se van al otro extremo y que de verdad no quieren, teniendo como, o de pronto, pues puede ser que no sean millonarios, puede ser que no, pero de verdad no se dan un gusto, o sea, no son capaces de gastarse un centavo en sentarse y disfrutar un café porque les parece que si se gastan esa plata ya no van a tener para hacer el mercado, por ejemplo? No, es que llegan bueno, los extremos siempre son malos, ¿cierto? Irse siempre a los extremos. Está el gastador compulsivo, ¿cierto? Y lo que tú estabas comentando de vivir en un estrato 6, en el penthouse, tener el último Mercedes, vestirse con la última colección de Gucci, bueno, todo esto, pero de verdad debiendo hasta lo que no tiene. O sea, Su alma. Por eso, debiendo de administración, porque yo he tenido, de verdad, cuando tenemos las reuniones de estos del conjunto, las que se hacen en principio de año. Las asambleas. Las asambleas, muy bien. Oiga, gente que da de administración 120 millones de pesos, por Dios. Y yo de verdad los veo salir en la Rubicón, porque el que yo conozco, o sea, terrible. Y está el otro extremo, donde he tenido gente muy cercana a mí, donde tienen muchísimo dinero, tienen una finca como con 100 hectáreas, 2.000 cabezas de ganado, pero al hijo no le doy estudio porque a mí me tocó difícil y él verá qué hace para estudiar. O sea, llegan a tal punto de ser miserables con ellos, con la familia, con todo lo que está a su alrededor, o sea, vistiéndose con camisas rotas, remendas, porque personas que son muy allegadas, de verdad los he visto en esas condiciones. Majito, entonces, ¿qué opinas tú de eso? O sea, yo quiero agregar algo a lo que dice Sandrita y es porque también he visto ese caso, personas incluso personas que sí tienen mucho dinero, y llega un punto en el que cuentan hasta las rodajas del pan, pero el día que ya no están, acumularon tanta riqueza que no disfrutaron en vida y después terminan disfrutando las otras personas, ¿no? Sí, total. Al final, pues, ¿qué pasa en un extremo y qué pasa en el otro? ¿Qué pasa con el ahorrador compulsivo y con el gastador compulsivo? Al final nunca van a tener una vida plena y feliz. Al final nunca van a disfrutar realmente. El uno porque está utilizando una emoción desde el miedo al gastar y al querer suplir una necesidad, un abandono y una carencia con esa dopamina y esa gratificación inmediata. Y el otro porque realmente nunca disfrutó lo que tuvo. Entonces, yo creo que son dos casos muy, muy tristes y al final son personas que pues nunca
fueron o van a ser felices. No, y que no van a disfrutar nunca, ni siquiera en la opulencia, en la dicha opulencia entre comillas. No, no, no. Ni tampoco el que tiene y nunca lo puede, no lo disfruta, o sea, ni siquiera un viaje, ni nada. Eso de estar, pues para mí, y me disculpan de pronto lo que voy a decir, me parece que son personas miserables. O sea, sí, que hay que tenerles es pesar. O sea, Compasión. Sí, claro. Yo creo que hay que educarlas, hay que amarlas, hay que educarlas, hay que amarlas, porque al final volvemos al inicio. ¿Cómo fue educada esa persona? ¿Qué patrones vio? ¿Qué oportunidades de educación tuvo en su vida? ¿Cuál fue su entorno? Porque los seres humanos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Claro. Y nos educamos con lo que podemos. Entonces, yo sí creo que es un tema de respeto primero por el otro, por su proceso de enseñanza, desde el amor, desde la conciencia, para que puedan tener una vida en plenitud, porque ahora dije, pues no van a ser felices, pero al final pues la felicidad sí es una decisión, no depende siempre de qué recurso económico tengas. Yo creo que uno puede ser feliz tomándose un vaso de agua, no sé, en un andén con unos amigos hablando, como puede ser feliz en Santorini con sus amigos. Entonces hay diferentes formas de ser felices y no depende siempre de tu recurso económico. La decisión ya es, la felicidad es una decisión. Sí, Ahora- correcto. Y es que y al final creo que siempre terminamos llegando al mismo punto, ¿no? Y es que el dinero también toca emociones. Y aparecen cosas como el miedo, la culpa o incluso el merecimiento, ¿no es así? Sí, tal cual. Y ahora que tú dices esto, André, y escuchando a Majo, ¿sí? El sistema en el que crecemos nos condiciona, queramos o no, ¿sí? Somos condicionados por ese sistema. Y hay una pregunta acá que aparece en medio de la mano, y es, te quiero preguntar, Majo, si el sistema nos condiciona, ¿sí? Pero también nosotros podemos llegar a influenciar ese sistema, ¿cuál es el papel que juega nuestro entorno, nuestra familia, ¿sí? En esa relación que tenemos con el dinero y ese autoconcepto que creamos alrededor de él? Qué bueno que nombre esa palabra. Mira, el sistema efectivamente nos condiciona, por eso nosotros tenemos que crear nuestro propio sistema. Es una necesidad, cada uno tiene que crear su propio sistema. ¿A partir de qué? Y en PNL siempre nos dicen creencias, pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. Al final es como la línea. Pero olvidamos algo que me enseñó de nuevo mi mentor, que vea que lo traiga a colación, pero... Y es, olvidamos la identidad. Y la identidad se transforma, al igual que todo, porque somos materia. Entonces, si bien venimos con unos patrones, con unas creencias, eso no define nunca nuestros resultados ni nuestro futuro, porque siempre somos dueños de nuestras acciones y de poder cambiar nuestra identidad a través de la conciencia. Por eso muchas personas, hay múltiples ejemplos de personas que nacieron en la extrema pobreza y son ahora las personas más millonarias, los empresarios más grandes del mundo, porque no dejaron que sus creencias, porque su entorno en el que vivieron fue ese de pobreza, de limitación, de no se puede, de tú no puedes, la universidad es para los ricos, tú no te puedes educar porque necesitas dinero. Al final crearon su propio sistema y no dejaron que el sistema alrededor los condicionara. Entonces es necesario que las personas que consideran que su entorno, su sistema actual no les está ayudando, pues hagan una conciencia de cambio de identidad, cambien su propio sistema y busquen un entorno que les favorezca y los potencialice a poder surgir, salir adelante y lograr esas metas financieras. Y por eso me voy al lugar, y para darle lugar a Clau, somos tan grandes como nuestras relaciones nos lo permitan, ¿no? Entonces, si estamos en un entorno donde en una familia, como hablábamos en el inicio, hay creencias de escasez, creencias de... me encanta, las chicas están acá reconectadas. Estas creencias, de alguna manera, empiezan a crear
este autoconcepto del que hablábamos, pero podemos llegar a influenciar en dichos sistemas y por eso es importante buscar esas relaciones que nos potencian, ¿no? Esas personas que tengan una conversación distinta, esas personas que ya lograron lo que quizás tú en este momento te estás tratando como una realidad ideal, ¿sí? Porque si sigues en el mismo ambiente, en la misma pecera, donde se habla de lo que no hay en este país, de la crisis financiera, de la carencia, de todo lo que normalmente se habla, porque esto sale en el periódico todos los días, ¿sí? Pues los resultados van a ser los mismos. Entonces, ¿qué tan importante son nuestras relaciones, nuestros vínculos, cuando queremos impactar ese sistema al que sí queremos pertenecer? Bueno, es supremamente importante. Incluso los estudios dicen que somos la suma de las 5 personas más cercanas a nuestro entorno. Sí. Al final somos eso. Y siempre tenemos que buscar rodearnos de personas que sepan más que nosotros, que estén en ese lugar o hayan atravesado el proceso al que queremos llegar, porque al final eso nos ahorra tiempo y el tiempo se traduce en dinero. Si yo quiero lograr en mi empresa la facturación de, no sé, $1.000.000, pues yo tengo que buscar quién ya superó ese $1.000.000. No me voy a ir a buscar la asesoría de alguien que apenas está en $10.000, porque pues no va a decir cuánto me gano, porque para qué. No, mentiras. Entonces es eso. Y aparte la energía de las personas, siempre rodearte de personas que te boten buena energía, que de verdad tú sientas que quieren que progreses, que quieran que estés bien y que te inspiren a hacer ese cambio que quieres lograr en la sociedad. Y es muy triste, incluso en mi propia familia yo lo escucho. A veces condicionamos nuestro futuro por el gobierno de turno, y condicionar nuestro futuro por el gobierno de turno no tiene sentido, o sea, no tiene sentido desde ninguna órbita. Al final nosotros somos los hacedores de nuestros resultados. Y de la realidad que podemos crear. Me encanta, Majo. Y me parece importantísimo porque yo también soy una fiel creyente de que es demasiado importante rodearse de personas que nos aporten, pero no necesariamente de personas que nos aporten económicamente, que nos aporten en crecimiento, que nos aporten en aprendizaje, que esas personas de las que de veras, con las que de veras podemos tener una conversación interesante, una conversación poderosa, una conversación de riqueza, y no necesariamente de riqueza económica. ¿Cómo dejar, Majo, de vivir desde ese lugar en donde el dinero nunca me alcanza, o sea, nunca alcanzo a llegar a fin de mes? ¿Cómo hago para dejar de vivir en ese lugar, en esa creencia? Hay que quererlo. Realmente hay que quererlo. Hay que sentirlo y hay que tomar acción. ¿Querer es poder? Querer es poder, por supuesto, no como frase trillada, porque al final entre querer y poder está el proceso, y el proceso no es lindo. Hay brecha. El proceso no es lindo, pero sí, por supuesto, el poder viene desde el querer. Lo que pasa es que no es un salto cuántico inmediato. Tenemos que estar dispuestos a vivir el proceso, a hacer el sacrificio, porque al inicio va a ser un sacrificio. Y no se trata de espiritualizar tampoco el dinero, de voy a manifestar, voy a llenarme la casa de papelitos con frases de abundancia, ni voy entonces a todo, o sea, eso pienso yo que también es espiritualizar y de cierta forma romantizar el dinero. También influye mucho el cambio de hábitos, ¿no? Total. Bueno, muy interesante, pero creo que ya es hora del segundo corte musical. Vámonos al El día de segundo. hoy vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se muevan, sigan allí conectados porque la información que viene después de este corte musical va a ser muy buena. Y continuamos en la edad del desorden, y creo que algo importante de esa conversación es entender que prosperar no solamente tiene que ver con cuánto dinero tenemos, sino también con la tranquilidad, las decisiones y la relación que construimos con nosotros mismos. Y seguimos conversando junto a María José Pardo sobre abundancia, hábitos y poder personal. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver el dinero solo como supervivencia y empezamos a verlo como una herramienta?
¿Cómo empezar a producir dinero desde lo que sabemos hacer? Bueno, yo creo que cuando empezamos a ver el dinero o empezamos a sentirlo no desde la supervivencia, sino a vivirlo realmente, empezamos a sanar la relación con él, viene el crecimiento, viene la abundancia y empieza a haber un cambio dentro de nosotros de cultivar el amor propio. Al final la relación, sanar la relación con el dinero es sanar la relación con nosotros mismos. Y un aspecto importante dentro de la pregunta que me hiciste es empezar a cultivar muy buenos hábitos financieros desde que tomemos conciencia y empecemos a crear ese cambio. Uno de ellos por lo menos es vive por debajo de lo que ganas. Acomoda tu estilo de vida por debajo de lo que Súper. A ver, Majo, antes, como en la mitad del programa, Hace como una hora. hace como una horita, donde dijiste que pues no conformarse con ganar solamente mi sueldo, ¿cierto? También mirar qué se puede hacer, con qué puedo emprender, ¿cierto? ¿Qué otra fuente de ingreso puedo tener? Yo quiero que tú me digas, así como especialista que eres, ¿qué errores son comunes al momento de emprender? ¿Qué errores puedo tener? A mí me encantaría, ¿verdad? Yo les confieso acá, o sea, yo siempre en la universidad vendía que chocolates, que ganchitos y... Es la vena emprendedora. Claro, y yo siento que soy buena vendiendo, porque soy buena vendiendo. Y si he querido, no sé, traer ropa, ¿qué me podría eso aconsejar? O sea, ¿qué errores? Aquí de gratis. No, bueno, el primero. El primero y el más común cuando una persona quiere emprender es formalizar el emprendimiento. Y cuando les hablo de formalizarlo es de crear empresa. O sea, a menos de que realmente el proyecto amerite y el punto de equilibrio te dé para crear empresa, no crees empresa desde el inicio. Porque es que crear empresa, ser empresario en Colombia es demasiado costoso. Demasiado costoso. A menos que seas extranjero, gracias. Entonces, las personas lo primero que hacen es salir a crear su empresa, una cámara de comercio, sin entender qué conlleva tener una empresa en Colombia, sin entender qué conlleva su relación con la DIAN, tener que presentar su declaración de renta, tener que ser obligados a IVA, a retenciones, o empiezan a contratar sin saber qué conlleva una contratación, cuáles son los riesgos de una contratación, si tu negocio realmente da el punto de equilibrio para una contratación. Miren, cuando yo creé empresa, yo tuve muchas conversaciones con mis asesores tributarios y mis contadores y yo les decía, yo no creo empresa hasta que yo no pueda asegurar que voy a ganar más como empresaria que como persona independiente. O sea, a mí la empresa me tiene que dar para mantener absolutamente todo y ponerme un sueldo todavía más grande, porque si no, no voy a emprender. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es educarte de qué costos conlleva el negocio que vas a hacer y cuáles son los riesgos que corres si eventualmente no funciona o en un mes te va mal. Porque es que entonces nos coge la crisis sin educación y ahí es donde fracasamos, nos vamos abajo. Entonces no es lo mismo saber para emprender que emprender sin tener el conocimiento. Y teniendo en cuenta eso, Majo, y bueno, una pregunta que hice también como en la mitad del programa, ¿cuáles son los tips? Me inviten un café. ¿Cuáles son los tips y las herramientas? O sea, danos concretamente tips y herramientas sobre educación financiera. Vale. ¿Qué se debería? ¿Qué no? O sea, lo primero, de pronto de lo más básico a lo más amplio. Lo primero que les decía es vivir por debajo de lo que uno gana. Uno tiene que ser consciente de cuál es su nivel de vida. Qué gastos se puede dar, a qué pues se puede comprometer y a qué no. Al final la verdadera estabilidad financiera empieza cuando no necesitamos aparentar, que fue algo que tocó Sandra. Lo segundo es, hablamos de la gratificación inmediata y entonces antes de comprar algo, pregúntate si verdaderamente lo necesitas, si eso que vas a comprar
aporta valor a tu vida o estás validándote momentáneamente y estás supliendo una herida que tienes y quieres pues ponerle una curita a esa emoción que estás atravesando, porque al final los gastos vienen de emociones. Entonces, si te dan ganas de comprar algo, ve, míralo, cotízalo, vete a tu casa, espérate 8 días y vuelve a ver si realmente lo necesitas y lo quieres. Ahora, no es que diga que todo tiene que ser una compra por necesidad, porque también hay una compra porque quiero, porque sí me lo merezco, pero porque mi capacidad económica me lo permite. Lo otro, bueno, no sé. Si es algo que está en oferta y solamente está en oferta durante un tiempo limitado. Solo por hoy. Solo por hoy. Hay que tener cuidado con las ofertas, sí, al final la oferta es marketing. O sea, la oferta es marketing y les comento algo y es un tip financiero que al final lo iba a comentar incluso en una de las clases que doy, y es siempre que vayas a comprar algo, cotízalo en diferentes lugares. Entonces, si tú ves una oferta, cerciórate que efectivamente eso esté en una oferta. Se está burlando porque ella fue la que me ahorró 3 millones de pesos ayer. Entonces, yo iba a cambiar la chapa de mi puerta por una digital. Me enviaron a alguien y me dijo, yo estaba ocupada en una reunión y entonces me dijo como mira, estas son las opciones. Yo, ¿qué hace cada una? Rápido. ¿Cuánto cuesta? 3 millones. Yo, listo, dale, la puedes instalar ya porque salgo de viaje y necesito. Sí, dale, listo, dale. Entonces justo me llama Claudia en ese momento, ¿qué haces? Y yo, no, que estoy por ahí en una reunión, voy a cambiar la chapa. Mira, le conté como en 3 minutos y me dice, una chapa de seguridad no vale 3 millones de pesos. O sea, yo instalé la mía, mira, me costó esto, es esta. Ay, ahí coloco yo en Google chapas de seguridad digitales de 3 millones de pesos. Ey, no me salía ninguna. La más costosa era como 2 millones 300. Entonces le escribo yo a la persona como, oye, ¿qué marca es? Y empiezo a averiguar y resulta que la chapa costaba 700,000 pesos. No, entonces a veces el hecho de tener recursos nos desconecta del valor de las cosas o el precio de las cosas. Entonces acostumbrémonos siempre a cotizar, porque uno a veces tiene su enfoque en otro lado. Y acá viene una frase súper poderosa: donde está tu atención, está tu energía. Si tu atención está en mejorar, en producir más, en ser mejor, en emprender, en hacerlo bien, ahí está tu enfoque, ahí está tu energía y seguramente ahí van a estar tus resultados. Recursos también. Majo, ¿qué hacemos con lo que decía André de las ofertas de último? ¿Qué hacemos con Temu? ¿Qué hacemos con los No, pues desactiva la aplicación, bórrala de tu teléfono. Porque en serio son una cantidad de cosas que uno cree que... bueno, ¿qué hacemos con Minis o Dollar City? Igual. Cuando va uno a Dollar City por una... Edúcate. Ten autodisciplina. Empieza a cultivar la autodisciplina. Ve, antójate y no compres. Wow. Es la mejor forma de cultivar la autodisciplina. Ve, antójate y no compres. Qué puro desafío. Lo que hice hoy. Bueno, la otra opción es deja tu tarjeta de crédito en casa o sal sin dinero. Sal sin dinero, antójate. Ve, mira, sal sin dinero. Si no puedes tener autodisciplina y luego vas con dinero para empezar a cultivar esa autodisciplina. Yo sí puedo. Okay. Sí, total. Y tips con las tarjetas de crédito, con las cuotas de las tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, el tema es, me tienen que invitar a otro. porque el tema de las tarjetas de crédito, pues es que tienen un manejo dependiendo de lo que tú quieras, ¿sí? Apalancarse, la tarjeta de crédito te da flujo de efectivo en el momento, pero el diferir a cuotas te va a salir demasiado cara la deuda. Pero también debes saber cuándo pagar la tarjeta de crédito si tu objetivo es mejorar tu score financiero.
Pero yo te diría, paga la tarjeta de crédito toda a una sola cuota. cuota. Pero al banco no le gusta eso. Si lo que tú quieres es empezar a construir vida crediticia, perfilarte para un mejor endeudamiento porque necesitas apalancarte del banco, al banco no le gusta que pagues toda una sola cuota. Eso no es que esté muy bien visto como lo dicen por ahí. Entonces, si quieren saber más de tarjetas de crédito, me invitan. Pero tampoco compremos el mercado del mes a 12 cuotas. No, por supuesto, el diferirlo a muchas cuotas hace que sea súper cara. Hay que ser inteligentes con el tema de las tarjetas de crédito porque hay tarjetas de crédito que ofrecen beneficios que podemos aprovechar sin necesidad de endeudarnos, acumular millas, acumular puntos. Y eso pues en últimas lo podemos, de cierta forma lo podemos devolver a favor de nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces es un tema de educación, al final, miren, siempre volvemos a la raíz de la conversación, el tema de la identidad, el tema del sistema, el tema de las creencias y al final la educación, que es un poco a lo que nos dedicamos también nosotros. Créditos hipotecarios. Depende. No, pues me tendrían que invitar como a 3 secciones de este programa para explicarles cómo funciona cada deuda. Cada deuda es un mundo diferente, tiene un análisis específico porque no todas las deudas en Colombia son iguales, no todas las deudas se amortizan de la misma manera, no todas tienen la misma garantía, no todas tienen el mismo riesgo, pero eso es lo interesante, empezar a aprender de finanzas y de cómo crecer financieramente. Sí, me parece muy interesante, pero ya sabemos que Majo está para otro programa. Por favor, Si acá parte en Arte 2. el Desorden, ustedes si también están muy interesados en conocer más sobre estos temas, por favor solicítanos por allí que Majo Escríbanos, regrese escríbanos. a Odes Radio y hagamos una segunda parte de este bello programa. Y llegamos a la última parte, ya finalizamos este programa el día de hoy. Chicas, no sé si quieran agregar algo más. Está buenísimo. Bueno, Sí. primero traer solo 3 frases, ¿no? En relación a lo que estábamos conversando ahora, y es que, bueno, uno, con respecto a todo lo que nos regalaste, Majo, es que tal vez la verdadera prosperidad no empieza en la cuenta bancaria, ¿sí? Sino empieza en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos, construimos ese autoconcepto, lo desafiamos, ¿sí? Y en cómo administramos, decidimos, soñamos y construimos teniendo algo clave e importante, gestionando nuestra realidad y proyectándonos para gestionar una sabia e inteligente Y posibilidad conciencia, con conciencia, ¿sí? Porque el dinero, como nos traías, es energía y a mayor grado de conciencia, mayor grado de responsabilidad. Ajá. Cuando calibramos en emociones que tienen mucho foco, ¿sí? Entonces, bueno, con esto decirte, Majo, háblanos un poco de ti antes de que cerremos el programa, háblanos un poco de Atria, dónde te podemos, cuáles son tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo ahora, sé que estás ahorita para ir con una masterclass, entonces cuéntanos un poco qué está pasando contigo y con esta oferta de valor de Atria. Bueno, yo pues soy María José, ya creo que después de esto me conocieron un poquito. Hablé acá de temas más emocionales, más desde la programación y no tanto derecho desde la academia que a veces se torna aburrido. Tengo una firma de abogados, soy santanderiana. Vamos. Tengo una firma de abogados, operamos a nivel nacional en todas las ciudades. Tenemos 15 abogados especialistas en diferentes áreas. Nuestro foco son los temas de finanzas, temas de consultorías a empresas y procesos de insolvencia a empresas y personas naturales, que son estos procesos a los que pueden acudir las personas para reorganizar su vida financiera, para no perder su patrimonio y para mejorar su futuro crediticio. Eso es lo que busca el proceso de insolvencia, que las personas puedan salir de deudas legalmente y estructuradamente. Aparte de que hacemos eso, pues vamos con un valor agregado a nuestros clientes y es la educación financiera. Porque al final, tomar la acción del proceso de insolvencia es solo un pasito. Luego hay que sanar la relación con el dinero para poder prosperar realmente y tener un futuro en el que no vayamos a esos patrones repetitivos de nuestra mala relación con el dinero. Desde Atria pues educamos y tenemos diplomados para abogados que quieren especializarse en insolvencia, seminarios, tenemos también cursos de inteligencia financiera, masterclass de inteligencia financiera,
hacemos proyectos de inversión. Bueno, la realidad es que tenemos un portafolio bastante amplio en el que apoyamos a las personas naturales y a los empresarios en cualquier etapa de su vida financiera. Si está mal, si considera que está en quiebra, hacemos el proceso de insolvencia, lo perfilamos para que vuelva a la vida crediticia y luego lo potencializamos con inversiones que sean inteligentes. Si estás bien, te potencializamos y te blindamos jurídicamente. Entonces hacemos una especie de Finanzas 360, se llama nuestro programa, Finanzas 360. Yo quiero decir algo, aportar algo, porque para las personas que nos están escuchando pensarán que María José es una persona con más años. Es más grande que todos acá, tengo que decir que si hay alguien que tenga inteligencia financiera es esta niña, porque es una persona muy joven que ha logrado pues posicionar su empresa a nivel nacional en unos estándares altísimos, que está logrando muchas cosas a nivel empresarial, destacándose en Santander con su firma de abogados, y pues realmente es una profunda admiración la que personalmente siento por ella, porque pues ya quisiera yo a la edad de ella haber alcanzado todo lo que ella alcanzaba en ese momento. Entonces, sí, grande, muy grande, Majo, gracias. No, gracias a ustedes y mi propósito es dar valor a las personas. Tengo 29 años para los curiosos. Mis redes, aparezco como Majo Insolvencia en TikTok, Facebook, Instagram, María José Pardo, y nuestra firma se llama Atria Abogados. Pueden encontrar también la página web y todo lo que hacemos. Ahí nos pueden contactar si necesitan asesoría, si necesitan ayuda, con el mayor de los gustos. Qué grande. Y ella fue Majo.